Creo de la Biblia, bueno, que es un libro que ha llegado a, ¿qué decirle? No sé, digo. Yo pienso que la Biblia fue hecha y está escrita para todo aquel que le interese leerla. Tiene muchísimas cosas interesantes. Es decir, todo lo que está en la Biblia es muy interesante. La Biblia es el libro más perfecto que hizo la creación del mundo, los apóstoles que fueron escribiendo lo que Jesús andó por el mundo y lo palpó en la Biblia. Es historia, es parte de la vida real, porque si vamos a la Biblia podemos llegar a comparar muchas cosas de lo que está pasando hoy en día, y es una referencia muy importante para mí. En ella se encuentra todo el contenido de lo que Jesús y el ser humano creó. Son súper importantes para mí. Ahora las estoy leyendo a diario. Estoy fascinada del mucho conocimiento que estoy adquiriendo a través de ellas. Me encanta porque me enseñan la manera de vivir de acuerdo a como Cristo quiere que vivamos, y estoy tratando de hacerlo como Él quiere. La Biblia es uno de los libros más importantes de la tierra. Ella es el más leído y es muy interesante, y uno aprendemos bastante, muchas palabras de Dios. Para mí es la fuente que Dios nos dejó. Es el tesoro más valioso que podemos tener, siempre y cuando lo sigamos. Creo que la Biblia es la palabra de vida, es el amor de Dios para nosotros, para poder sobrevivir en la tierra, para poder llevar su palabra con fe, armonía, amor, amarnos unos a los otros, vivir con una fe en el corazón y tener la certeza de que Dios nos dará un mundo nuevo, como dice la Biblia. Pues estamos en esta serie titulada Esto sí sé, y en la última semana lo que hemos estado es contestamos la pregunta ¿qué crees de la Biblia? Y tocamos ese tema. Las semanas anteriores hemos tocado el tema y contestado la pregunta ¿quién es Dios? ¿Qué ocurre cuando uno peca y cómo es que Dios trata a uno cuando uno cae en pecado? Y por supuesto la pregunta que contestamos ahí, ¿qué crees de la Biblia? Y esa pregunta es de suma importancia para nosotros, porque lo que descubrimos a través de las Escrituras es que si yo tengo dificultad y tú tienes dificultad en creer en la Biblia o aceptar la Biblia, tendrás dificultad creyendo en Dios. Y lo que entendemos de la Biblia es que es la palabra inspirada e infalible de Dios. Entonces, si es así, si es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, es decir, es motivada, es creada, es producida por Dios, si es así y si está libre de errores en cuanto a todo lo que contiene para nuestra salvación, si es así, entonces si yo tengo dificultad, si tú tienes dificultad en creer la Biblia, siempre vas a tener dificultad en creer en Dios y aceptar a Dios. Hoy vamos a tocar otro tema más en este asunto de la fe cristiana, esto sí sé, y el tema que vamos a tocar en el día de hoy es ¿qué ocurre cuando uno muere? ¿Qué ocurre cuando uno muere? ¿Qué ocurre cuando tú vayas a morir y yo vaya a morir? Y para ayudarnos con este tema, vamos a ver este siguiente video. Cuando uno muere, Esa es una pregunta muy difícil.
depende cómo uno se haya portado en la tierra. Allá, Señor Jesucristo nos dará cuenta de lo que hemos hecho. Y si nos hemos portado bien, pues tendremos la gloria. Si hemos portado mal, tendremos el juicio de Dios. Bueno, es la separación de la muerte física, y dependiendo si uno está en Cristo, pues uno está en la presencia de Él y vive eternamente, y si uno no está con Él, pues la muerte eterna. Bueno, el cuerpo se queda acá. Tengo entendido de que el alma se desprende y pues va a un sitio seguro, donde pueda ser bueno. Si fuiste bueno en tu vida, pues bueno va a ser. Si fuiste malo, pues malo va a ser. Realmente no te puedo contestar eso porque no lo he vivido. Pero por lo que he escuchado, bueno, que nuestra alma va a esperar a que... Depende de las acciones que uno vive en vida, qué es lo que va a pasar después. Yo pienso que lo que ocurre es que nuestro cuerpo muere, pero nuestra alma queda. Si vivimos en la palabra de Dios, sabemos que tenemos la certeza de que vamos a tener un mundo nuevo junto a Dios, y que muere la carne, pero el espíritu queda vivo. Y más cuando buscamos de Dios, sabemos que tendremos una vida nueva. Bueno, ¿qué ocurre cuando uno muere? Sabemos, por cierto, de lo que podemos estar seguros 100%, es que tú vas a morir y yo voy a morir. Lo que sabemos de la vida aquí en la tierra, 100%, tenemos la seguridad, la certeza que todos nosotros físicamente vamos a morir. Tu vida, mi vida, tiene una fecha de expiración, o sea, nos vamos a agotar en un momento y vamos a dejar de respirar, y eso va a ser el fin de nosotros. Pero, ¿sabes? Hay diferentes creencias, puntos de vista en cuanto a lo que ocurre cuando uno muere. Incluso hay personas que creen en la reencarnación, es decir, que cuando tú mueras, vas a volver a una nueva existencia, quizás con un cuerpo diferente y un propósito diferente. Hay otros que piensan que uno cuando uno muere, uno se queda como un espíritu, como un fantasma, y ocupa el lugar donde vivió, ese último lugar donde viviste. Si fue la casa donde vives, pues ese es el lugar donde tu espíritu se va a quedar hasta el fin. Hay otros que creen en un lugar que se llama purgatorio, el lugar donde uno va, donde el espíritu de uno va para pagar por sus pecados y ser purificado, para poder entonces ser apto y limpio para luego ir al cielo. Y hay otros que creen que simplemente uno llega en un estado de inconsciencia total, o sea, no hay nada lo que ocurre, simplemente es el fin de la existencia. Pero si miramos en la Biblia nos deja saber que la muerte no es el fin de nuestra existencia, no es lo último que ocurre para nosotros. Mira lo que dice aquí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Dice lo siguiente: volverá entonces el polvo a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Entonces, entendemos que cuando el ser humano fue creado del polvo de la tierra, y Dios con su palabra hizo el hombre, y al hacer el hombre puso su espíritu en él y le dio vida y lo hizo a su semejanza.
Ahora, cuando en el tiempo de concepción, lo que vemos es que al la vida tomar y empezar a dar forma, Dios pone su espíritu en el ser humano. Ahora, cuando tú naciste, cuando yo nací, cuando nace un bebé, ese bebé tiene las características, recibe sus características de sus padres terrenales, pero recibe su espíritu de Dios. Y el pasaje nos dice que cuando uno muere, el cuerpo vuelve, el polvo vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios, quien lo da. O sea, hay tres eventos que ocurren cuando uno muere. La Biblia nos dice de 3 eventos. Ahora, hoy vamos a pasar varias escrituras. Vamos a ver las escrituras y qué es lo que nos dice la Biblia respecto a qué ocurre con uno cuando uno muere. Y hay aspectos de las escrituras que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Y cosas así. No vamos a entrar muy profundo en eso, pero quiero que ustedes entiendan qué es lo que ocurre con el ser humano cuando muere. Entonces, hay 3 eventos en particular que la Biblia nos habla. Nos habla de la resurrección de todos los muertos, nos habla de un juicio que va a ocurrir y nos habla de un destino que cada ser humano va a tener al final de su existencia terrenal. Pero mira lo que dice aquí en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponde, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. En Daniel capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente, dice, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, es decir, los que están muertos, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. ¿Sí? En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 6 al 10 dice, Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes, y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando Cristo el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, el día en que vengan para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes porque creyeron el testimonio que les dimos. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, nos dice lo siguiente: luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que habían hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego.
Es palabra de Dios. Entonces aquí la Biblia en estos pasajes nos dice que cada persona resucitará. Nos dice que cada persona que vive en la faz de la tierra, después de que este cuerpo se ha convertido en polvo y ha volvido a la tierra, cada persona resucitará. Llega un día de juicio y cada persona resucitará y estará en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios entonces será juzgado en cuanto a lo bueno que ha hecho o lo malo que ha hecho, en cuanto a su obediencia a Dios o su desobediencia a Dios. Y luego tendrá un destino final. Y las Escrituras dicen, o vivirá eternamente con Dios y Cristo y todos los santos que han sido. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que han aceptado a Jesucristo, aquellos que han sido obedientes a Jesucristo. ¿Y quiénes son aquellos que van al otro destino, que es el infierno, donde están separados eternamente de Dios? ¿Quiénes son esos que van allí? Aquellos que rechazaron a Jesús, aquellos que decidieron decir, yo no necesito a Dios, yo no quiero tener parte en Dios, yo no quiero vivir conforme a lo que Dios tiene para mí, incluso no creo en Dios. Entonces esa persona que vive de esa manera, separado y alejado de Dios, ese va a ser su destino eternamente. Cada ser humano experimentará uno de dos destinos, y eso es lo que va a ocurrir. Al morir estará eternamente con Dios, o al morir estará eternamente separado de Dios. Jesús habla de esto en las Escrituras y habla en varias áreas. En Mateo, él habló de cómo todos comparecerán delante del trono de Dios, del tribunal de Cristo, y él separará las ovejas de las cabras, y aquellos que hicieron bien van a entrar en el gozo del Señor, y aquellos que no van a estar lejos de Dios. También en el libro de Lucas, ahí él habla, y para ilustrarlo de una manera un poquito más clara, él habla de un hombre que era rico y otro hombre que era pobre. El pobre se llamaba Lázaro. Entonces los dos hombres vivieron en la vida, y uno, el rico, pues simplemente vivía para sí. Él solo estaba absorbido en su propia vida y en sus propios antojos y en sus propios deseos, montando sus negocios, viviendo su vida, gozando de su vida, ignorando las necesidades de aquellos a su alrededor. Ambos murieron. El hombre pobre fue a la presencia de Dios con Abraham, y el hombre rico fue al infierno. Entonces el hombre rico deseaba que solo si Lázaro, el hombre pobre, podía mojar la punta de su dedo para refrescar su angustia que sentía en ese lugar de tormento. Claro, la Biblia dice que la brecha es tan lejana que uno no puede cruzar de un lado al otro lado. Ahora, el hombre rico no fue al infierno porque era rico. Ese no es el punto de lo que Jesús está enseñando. El dinero no te hace corrupto. El dinero no te hace una persona vil, una persona mala. Las cosas materiales no son cosas que dañan al cuerpo, la mente o el corazón. Simplemente es la decisión que tú y yo tomamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas cosas? Entonces, el hecho de que el hombre rico fue al infierno no significa que las riquezas son malas. No, lo que sí significa es que este hombre rico vivió para sí, ignorando todo lo que Dios había puesto en movimiento para él. Vivió para sí, poniendo a un lado los mandamientos de Dios, los deseos de Dios, la voluntad de Dios para con él. Por eso terminó en ese lugar. Entonces, necesitamos entender esta realidad para nosotros. Entonces, hay estas dos cosas que vemos aquí en las Escrituras con el hombre rico y esto. Ahora, y el punto que vemos en ese pasaje es bien sencillo. El punto es cómo vives, cómo tú vives hoy, cómo vives determinará cómo vivirás mañana. Ese es el punto. Cómo vives hoy determinará cómo vivirás mañana. Entonces, vive de una manera que te permitirá vivir mañana.
Y esto lo vemos a través de las Escrituras. Ese es el punto. El punto es que hay vida después de la muerte. Entonces, si hay vida después de la muerte, es sumamente importante para ti y para mí de entender que cómo vivo hoy determinará cómo viviré mañana. Entonces, eso es lo que yo debo de enfocar. Ahora, todos, lo que sabemos en realidad de la experiencia humana es que todos, el promedio de muerte para los seres humanos es 100%. Todos moriremos. De eso no hay duda. La probabilidad que tú vayas a morir, la probabilidad que yo vaya a morir es garantizada. O sea, físicamente el cuerpo se va a quedar, se va a volver al polvo, como dice las Escrituras. Todos tenemos una fecha de expiración, cada uno. Y por más que hagamos dieta, por más que hagamos ejercicio, por más que vayamos al médico y comamos saludablemente, por más que lo hagamos, vamos a morir en esta tierra. Esa es la realidad. Y lo interesante de todo esto es que le tenemos miedo, le tenemos temor a la muerte. Le tenemos temor a la muerte. El hombre rico, que murió aquí, parte de él le dijo, pues Padre Abraham, ¿será posible que ustedes puedan enviar a alguien que vaya a mis parientes y les advierta? Y la respuesta es esta: si no le hacen caso a los profetas, si no le hacen caso a las personas que Dios ha enviado, aún se le enviamos a alguien de los muertos, no le van a creer. Y el punto es este: Jesucristo murió y se levantó y resucitó con poder y grandeza sobre la muerte y sobre la tumba, y aún no le creemos. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces le tenemos temor a la muerte. Este hombre le dijo: este lugar es terrible y quiero que le adviertan a mis parientes, a mis amigos, a alguien de los muertos. Bueno, uno resucitó entre los muertos con gloria y con poder para derrotar el pecado que existe en nosotros y entre nosotros, y el poder de la muerte, del pecado y de la tumba. Entonces, le tenemos miedo, tenemos temor a la muerte y queremos prolongar su llegada. Que hacemos todo lo posible para prolongar su llegada, pero la muerte es tan definitiva. Cuando vemos a alguien que muere, lo vemos que su semblante cambia. Su semblante cambia, el aliento de vida se extingue. Hay algo que nos da miedo de todo eso. La Biblia nos dice por qué. No sé si tú has pensado por qué le tienes miedo a la muerte, por qué la muerte se siente tan definitiva. Y probable es porque cuando tú ves a alguien que ha muerto, tú ves que no hay nadie allí. No hay nadie allí en ese cuerpo. Pero ¿qué es lo que nos da tanto miedo? ¿Qué es lo que nos da tanto miedo de la muerte? Mira lo que dice la Biblia. En 1 Corintios 15, 56 dice: el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. En Romanos 3:23 dice lo siguiente: por esa razón, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, el aguijón se refiere a lo que tiene poder para destruir el espíritu humano.
En este caso el pecado, lo que arde, lo que da miedo al morir, es la existencia de pecado en nosotros, el pecado que corrompe, el pecado que distorsiona, el pecado que daña todo lo bueno, todo lo digno, todo lo maravilloso que Dios ha puesto y ha creado, el pecado que recompensa con muerte definitiva. Entonces el pecado es lo que nos separa a nosotros y crea una gran brecha entre nosotros y Dios. Es el pecado, es el aguijón, es el aguijón que nos abruma, es lo que le tenemos temor, es el pecado. Entonces las Escrituras dicen el aguijón de la muerte es pecado, porque la paga de pecado es muerte. Pero mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, como cristianos, tú y yo no tenemos que temer la muerte. No tenemos que estar apesumbrados sobre la muerte. No tenemos que estar abrumarnos o ser devastados por la muerte. Tú y yo podemos afrontar la muerte con una gran seguridad y una gran certeza. Mira lo que nos dice aquí la razón. La Biblia nos da razón y la razón es sencilla y es directa, es porque Jesús ha derrotado el poder de la muerte. Él ha derrotado el poder de la muerte. Pero mira lo que nos dice Juan 3:16 y 17. Nos dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y hay muchos que le gustan señalar. Hay mucha gente religiosa, escúchame bien, hay mucha gente religiosa. Dios no es un religioso. Dios es un Dios de relación. Hay mucha gente religiosa que le gusta señalar y le gusta condenar y le gusta decir. Pero Dios no es así. Dios dice aquí, yo no he enviado a mi Hijo al mundo para condenar al mundo. Yo no vine para traer condena. Yo vine para traer salvación. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. En Juan 11:25 dice, Jesús está hablando y dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Mira lo que dice Juan 14:19, dice, porque yo vivo, también ustedes vivirán. Esto es promesa de Dios. Dios quiere que tú sepas que cuando tú y yo abrimos nuestros corazones y aceptamos a Jesucristo y lo recibimos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador y andamos con Él diariamente y Él nos encamina a entender y vivir la voluntad de Dios cada día para nuestra vida cotidiana, Él dice, esa persona vivirá, porque esa persona ha creído en mí, ha vivido para mí. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Tú puedes estar seguro que tú vivirás. Tú puedes estar seguro dónde tú vas a estar cuando tú des tu último aliento. En 1 Corintios 6:14 y Romanos 8:1 no está en la pantalla, pero la Biblia nos dice que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que nos resucitará a nosotros también. Entonces, no debemos estar mortificados por la muerte. La muerte llega, la muerte viene, va a llegar, va a venir. Algunos de nosotros hemos experimentado esto con seres queridos que se han ido de esta tierra, pero tenemos la seguridad y la esperanza y la palabra de Dios que nos dice, esa persona que ha creído, esa persona que ha abierto su corazón, estará en eternidad conmigo para siempre. Y eso es tremendo.
Pablo lo dice de esta manera. Pablo dice que vivir, para mí, él dice, para mí vivir es Cristo y morir, él dice, morir es pura ganancia. Eso es lo que es pura ganancia. Entonces, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos qué es lo que tú ganas cuando tú mueres? ¿Qué es lo que yo gano cuando muero? Claro, cuando vivo, o sea, es la manera en que yo vivo hoy. Si yo opto vivir para Cristo, pues tengo algo bien seguro en Él. Si yo opto rechazarme, tengo algo bien seguro también, pero no va a ser algo agradable. Y Pablo dice, vivir es Cristo, es decir, si voy a vivir, entiendo que tengo que vivir para Cristo. Entiendo que debo que vivir conectado a Cristo. Necesito vivir aferrado a Cristo, dialogando con Cristo, andando con Cristo cada día de mi vida. Pero cuando muera, te digo, cuando muera, eso es ganancia. Y eso es ganancia. Entonces hay ciertas cosas que ganamos. Ganancia de estar eternamente presente con Cristo. Eso es ganancia. Eso es ganancia. Ganancia de estar eternamente presente con Cristo. Es lo primero que ganamos. Es lo primero que ganamos. Tú sabes, aquí en la tierra podemos percibir la presencia de Dios. Aquí en la tierra podemos percibir que Dios está cerca de nosotros. A veces lo vemos actuar alrededor de nosotros, hasta en nuestras propias vidas y en la vida de otras personas. Pero ausente, tú y yo ausente de este cuerpo, ausente del cuerpo, estaremos presentes con Dios todo momento. Mira lo que dice aquí en 2 Corintios 5:8, dice, así que nos mantenemos confiados y preferiríamos, lo que Pablo dice, preferiríamos estar ausente de este cuerpo y vivir junto al Señor. Aquí en la tierra percibo a Dios. Aquí en la tierra he llegado a conocer el amor de Dios y la grandeza de Dios y la misericordia de Dios. Lo experimento aquí en la tierra. Pero, prefiero estar ausente, Pablo dice. Prefiero estar ausente y estar eternamente con Él en todo momento. Eso es lo que nos dice. Aquí estar ausente de este cuerpo para vivir junto con el Señor. Con el Señor. Cuando estamos en este cuerpo, aunque podamos percibir a Dios, percibir su grandeza, su amor, su bendición aquí en esta tierra, lo que nos conecta con Él aquí en la tierra es nuestra fe. Nos conecta con Él. En la tierra podemos percibirlo. Pero también entendemos que nuestro cuerpo es temporero. Es temporero. Cuando Pablo dice, preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Él dice, llegará el tiempo donde lo veré cara a cara. Estaré con Él para siempre. Por eso Pablo dice, el morir es ganancia. Es ganancia porque estaremos eternamente presentes con el Señor. Para el cristiano, la muerte es ganancia de un cuerpo incorruptible. Es lo que nos dice las Escrituras, es ganancia de un cuerpo incorruptible. Este cuerpo mortal, estamos sujetos a enfermedades, estamos sujetos a desgaste, estamos sujetos a dolores, estamos sujetos a sufrimientos y por supuesto estamos sujetos a la muerte. Y para el cristiano es a través de la muerte que recibimos un cuerpo nuevo, un cuerpo que no se envejece, que no se enferma, que no se desgasta, que no se daña, que no sufre corrupción. Ese es un cuerpo. Entonces esto es ganancia. Por eso Pablo dice, para mí vivir es Cristo, pero si muero, eso es ganancia. Es ganancia porque recibiré un cuerpo nuevo. Lo que dice Isaías 35,
5 al 6 dice, se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se despertarán los oídos de los sordos, saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Ahora, mi mamá era sorda y muda. Y en su lecho de muerte, su deseo era, su anticipación era, ella decía, yo voy a hablar y yo voy a oír. Yo voy a hablar y yo voy a oír. Quizás esto para ti sea un cuento o ilógico, pero es promesa de Dios. Estamos hablando de qué es lo que ocurre contigo y conmigo cuando muramos y somos fiel a Dios. No estoy inventándome por aquí o por allá, y ya hemos establecido la autoridad de la palabra de Dios en varias predicaciones atrás. Entonces, eso es lo que voy. ¿Qué ocurre con el cristiano? Esto es parte de la vida cristiana. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 53 al 54. Dice, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Es lo que dice. Mira, este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible, por lo más sano que esté, por lo más libre de enfermedad y por lo más bien que yo coma y saludable que yo coma, por lo más ejercicio que yo haga, este cuerpo, aún en las mejores condiciones, se va a gastar, se va a descomponer y va a soltar el espíritu. Es lo que nos está diciendo las Escrituras. Entonces, el morir es ganancia porque el cristiano recibe un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal. Algunos de nosotros hemos visto seres queridos devastados por enfermedades, devastado por cosas que han ocurrido. Quizás el corazón no ha funcionado bien y yo he tenido que andar por diferentes partes en los diferentes lugares que he estado y tratar con gente que han quedado, que sus seres queridos han muerto. Gente joven, niños, adolescentes, adultos, ancianos, y nunca es fácil. Nunca es fácil para nadie. Es difícil. Hemos visto esto, tú lo has experimentado, yo lo he experimentado. Hemos visto gente que ha sido afectado por la corrupción del cuerpo, las limitaciones del cuerpo. Pero las Escrituras nos dicen, llegará el día donde lo mortal recibirá inmortalidad. El cuerpo corrupto será transformado en un cuerpo incorrupto. Y no es igual que este cuerpo. No es igual que este cuerpo. Es diferente. Las Escrituras nos dicen que el cristiano recibe un cuerpo nuevo, no como el cuerpo terrenal. Esto es ganancia. Es ganancia. Para el cristiano, la muerte es ganancia no solo de un cuerpo nuevo, no solo de estar en la presencia de Dios eternamente, pero para el cristiano, la muerte es ganancia de un nuevo hogar, de un nuevo hogar, de una patria celestial. Puede ser que tengas todas las comodidades aquí en la tierra. Tú puedes vivir en un vecindario muy bonito, puedes tener un buen trabajo, puedes vivir en una casa linda, adecuada, cómoda, con todos los lujos que ofrece, con todas las comodidades, con buenos muebles y todo eso. Pero te voy a decir una cosa,
Nada de eso compara con lo que Dios tiene para ti. Absolutamente nada de eso compara con lo que Dios tiene para ti. Tú puedes vivir en un país que tiene abundancia y hace que la vida sea más fácil. Como muchos de nosotros hemos venido aquí a los Estados Unidos buscando lo que se llama el sueño americano. Aún venimos a buscar porque queremos un futuro mejor para nosotros y un futuro mejor para nuestros hijos. Entonces venimos, ¿verdad?, con ese afán, con ese deseo para poder dejar un legado mejor a nuestros hijos, un legado económico mejor para nuestros hijos. Pero tú sabes que aún en un país que tenga todas las comodidades que uno pueda tener en la vida, aún eso se queda corto con lo que Dios ha preparado para ti, para mí, como hijos e hijas de Dios. Mira lo que dicen las Escrituras en 1 Corintios 2:9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Rebasa nuestra comprensión, rebasa nuestro entendimiento. Quizás tú eres una de esas personas que quiere tener todo en su cajita, todo organizado, y esto va a esto, y está bien, pero te voy a decir, tu mente no puede percibir la grandeza de Dios. Es muy pequeña. Quizás tú digas, yo puedo tener todo esto descifrado. Yo te voy a decir, no lo tienes todo descifrado. Tú no estabas ahí y no estás ahí para decirnos y contarnos con exactitud, con mayor detalle, todo lo que Dios ha preparado. Tenemos idea porque tenemos las Escrituras. Tenemos idea que este va a ser un lugar libre de maldad, libre de corrupción, libre de pecado. Tenemos, porque la Biblia habla de esto, nos da ciertos detalles, pero también nos dice que no tenemos la menor idea de todo lo que Dios ha preparado. Preparado unas cosas para nosotros estar al tanto de lo que viene, pero en su total magnitud, en su total perfección, en su total exactitud, no lo tenemos. Tenemos un destello de lo que Dios ha preparado para nosotros. Y aquí Pablo nos dice que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y eso es grande. Mira lo que dice Juan 14, 1 al 3. Dice, no se angustie, confíen en mí y confían en Dios, confíen también en mí. Jesús está hablando. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo hubiera dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y lo que Dios está preparando aquí va más allá de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Este lugar es el lugar que Dios ha preparado para aquellos que confían en Él. Para aquellos que confían en Él, aquellos que confían y han dado su vida al cuidado de Dios. Es un lugar libre de corrupción, libre de malicia, libre de persecución. Es un lugar libre de abuso. Es un lugar libre de estereotipos, de prejuicios. Es un lugar donde tú y yo vamos a vivir en total paz, el uno con el otro y especialmente con Dios. Eso es tremendo. Es tremendo. Entonces, para el cristiano el morir es ganancia. Entonces, entendemos con esto que sí es de suma importancia para nosotros la forma que vivimos hoy determinará la forma que vivimos mañana. Y Dios es serio en esto. No vayas a ser como el hombre rico
Y Jesús simplemente está dando una ilustración. Le dice, hay gente en la tierra que piensan, tengo todas estas comodidades y vivo para esto y vivo para aquello y tengo todas estas comodidades, invierto toda mi vida en esto, voy detrás del dinero, voy detrás del negocio, voy detrás de mi carrera, voy detrás de la fama y para esto vivo. Viven para lo temporero, viven para hoy y se olvidan del mañana. Y no estoy hablando del mañana, que qué es lo que voy a comer mañana o qué es lo que voy a vestir mañana. Estoy hablando de cuando yo muera, qué ocurrirá cuando yo muera. Y no es que Dios esté en contra, no es que Jesús está hablando en contra de las riquezas. No, Él dice, estás viviendo por algo que es temporero, algo que no te va a dar un retorno eterno. Entonces, para el cristiano, morir es ganancia. Todos queremos ir al cielo, todos queremos recibir la bendición de Dios, todos queremos estar en un lugar donde recibimos una vida eterna, estar con Dios, en un lugar perfecto. Todos queremos esto, pero no queremos morir para llegar allí. Ese es el umbral. Ese es el umbral. Este cuerpo volverá al polvo. Mi espíritu estará en la presencia de Dios, quien lo dio. Entonces yo decido vivir hoy de una manera que me permitirá vivir mañana eternamente con Él. Yo espero que así sea contigo también. Señor y Dios, Señor y Dios, gracias te damos por tu palabra. Alabado sea tu nombre. Señores, en realidad es difícil poner todo lo que tú has hecho y todo lo que tú deseas para nosotros y todo lo que ocurre en el tiempo de nuestra muerte en unos 30, 40 minutos. Pero podemos percibir que al morir sabemos que vamos a ir a uno o dos lugares. Y todo depende en el tipo de relación que hemos tenido contigo. Yo te pido, Señor, que si hay alguien aquí que no ha abierto su corazón y te ha aceptado a ti como su Señor y su Salvador, si hay alguien aquí que ha vivido para sí en toda su vida y en el día de hoy se ha percatado y ha llegado a entender que, óyeme, entiendo que yo necesito entregar mi vida a Jesucristo, pedirle perdón de mis pecados, pedirle que transforme mi vida y me ayude a vivir conforme a su palabra. Yo te pido que si hay una persona aquí así, y aquellos que nos están escuchando por las redes sociales, si hay alguien así en este momento, Señor, ayúdalos a orar conmigo. Oh Dios, abro mi corazón a la presencia de Jesucristo. Lo reconozco como mi Señor y mi Salvador. Tú lo diste no para condenarme, y Él vino a la tierra no para condenarme, sino para salvarme. Lo acepto, creo en Él como mi Señor y Salvador. Ayúdame a vivir conforme tu voluntad, conforme a tu palabra, para yo estar contigo eternamente después de esta vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.